Hola, buenas, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas un día más, un sábado más, un domingo más. Ya les cuento, para encontrarles sentido a la vida, nada tan didáctico como la cercanía de la muerte, que uno tanto dice aquí. Lo cierto es que dos temas nos devoran: la incertidumbre del coronavirus y sus cepas impredecibles y la irresponsabilidad ciudadana que ronda ya, mis amigos, la temeridad. Posiblemente la noticia más impactante de esta semana ha sido la decisión del jefe del Estado, el presidente Abinader, de asumir personal y directamente la jornada especial de vacunación contra la pandemia, que desde el jueves y hasta el domingo se realizará en las provincias donde es mayor el peligro, o sea, el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia y Azua. Mucha razón tenía la sabiduría popular cuando nos aconsejaba que el ojo del amo engorda al caballo. Entre tantísimos problemas a los que se enfrenta un gobierno que inició su andadura en las más adversas condiciones sanitarias y económicas que recuerde la historia democrática, hay tres que son fundamentales, y por fundamentales pienso que deben ser resueltos o por lo menos controlados, pues ya sabemos que es a partir del desempeño en esos temas que, llegada la hora de los hornos, el ciudadano común va a juzgar a esta administración. ¿De qué yo estoy hablando? Bueno, hablo en primer lugar del combate a la pandemia, luego de la reactivación de la economía con generación de empleos y estabilidad macroeconómica, y finalmente hablo de la lucha contra la impunidad para controlar la corrupción que hoy se detiene ya realmente ante muy escasos despachos públicos o privados. La posposición de las negociaciones para la firma del pacto fiscal es un balón de oxígeno para un Estado cuya capacidad de endeudamiento sostenible roza el agotamiento. Estamos tocando el fondo. Por si alguien alguna vez lo puso en duda, es la hora definitiva de comprender que para protegerse del COVID y su manto de muerte no existen más armas que el distanciamiento social, el lavado de manos frecuentemente y sobre todo el vacunarse. El vacunarse. No vacunarse es llamar a la muerte, a la suya y a la de los otros, quizás a la muerte de los que usted más ama. El ciudadano debe entender que sus derechos individuales terminan en el justo lugar donde comienzan los derechos a la vida de los demás. Y el Estado, ahora, justo ahora, el Estado, ahora que no hay elecciones pendientes que ganar, tiene la responsabilidad de impedir que el derecho al suicidio, los irresponsables, lo conviertan en un derecho a matar a los inocentes. Entonces vámonos a la pausa y cuando regresemos conversaremos con el director general de aduanas, Eduardo Yayo Sanz Lobatón, que accedió a rendir cuentas al país de sus 9 meses de gestión, que incluye la entrada de nuestras aduanas al exclusivo Club de las Naciones con despacho de mercancía en 24 horas, con lo que eso significa para la economía dominicana. Nos vamos a la pausa. En breve, Yayo Sanz Lobatón con nosotros. No se vayan muy lejos. Si comienzan a ver los indicadores internacionales, las embajadas de los grandes países productores de mercancía, la Unión Europea, Estados Unidos, China, comienzan a ver que aquí hay primero seguridad, porque las 24 horas no puede ser un libertinaje de que todo entró y salió, que hay seguridad y que además el manejo es rápido de mercancía, entonces vienen esas inversiones. Y con esas inversiones, ¿qué vienen? El objetivo de Luis Abinader, que es empleos, empleos, empleos y empleos. Continuamos y recibimos al señor director general de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, para los amigos Yayo. Bienvenido, como siempre, señor. Muchísimas gracias, Pablo. Siempre contento de compartir contigo y con
tus televidentes. A tus Mucho, órdenes. mucho placer de que estés aquí, porque ya pasan los meses, increíble. Ya pasaron 7 meses de aquella entrevista, han pasado 9 meses, más o menos 17 días. Quizás es el tiempo, es un buen tiempo para que se presente una especie como de rendición de cuentas anticipadas. Sí. ¿Qué ha ocurrido como briefing en la Dirección General de Aduanas en estos 9 meses y 17 días que debemos destacar urgentemente? Bueno, Pablo, lo primero es que hemos trabajado mucho y que yo le doy muchas gracias a Dios del equipo de mujeres y hombres que el presidente Abinader nos ha ayudado a componer alrededor de una de las instituciones recaudadoras más importantes que tiene el país. Por la Dirección General de Aduana entran alrededor del 30% de todos los recursos que maneja el Estado Dominicano. Y al cabo de 9 meses y días, como dices, la primera satisfacción es que hemos incrementado las recaudaciones de manera significativa. Por encima de lo presupuestado. Por encima de lo presupuestado. Por ejemplo, en lo que va de 2021, estamos excediendo los 68.000 millones de pesos, con lo que creamos un excedente de la meta presupuestaria establecida por el Ministerio de Hacienda de 17.000 millones de pesos para más de un 35%. O sea, estamos por encima de lo presupuestado en un 35%. Eso es en este año. En la última mitad del año 2020, que nosotros asumimos en agosto, tanto en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, nosotros superamos por un 20%, 19.6 para ser exacto, ese mismo periodo de recaudación en el año anterior donde no había pandemia. O sea, si tú comparas octubre del 2020 con octubre del 2019, estando en medio de la pandemia, octubre del 2020, y en octubre del 2019, el mundo estando en normalidad, recuérdate que la pandemia nos golpea en marzo, finales de marzo del 2020. Entonces, es muy significativo que nosotros superáramos en un 20% los meses normales. Entonces, yo creo que ese es un gran Antes de primer... continuar, ¿y cómo se logra eso? Porque siempre aumentar recaudaciones es difícil. Ahora, en esta coyuntura, Mira, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo que no se había hecho? Yo creo que lo primero es que la gestión de la economía que ha llevado a cabo Luis Abinader y su equipo económico, el ministro de Hacienda, Vicente, el ministro de Planificación, Seara Hatton, y todo el gobernador del Banco Central, todo lo que tiene que ver con el manejo de la economía ha sembrado confianza en los actores internacionales y en los actores locales. Cuando la gente ve un traspaso de mando en agosto ordenado, cuando ve que producimos un presupuesto complementario ordenado, que el Congreso lo aprueba de una manera fácil, rápida, y con un gobierno que no entra de manera introspectiva a desconsiderar a nadie, ni a hacer grandes gestos rimbombantes, como pasa en otros lugares de América Latina, las calificadoras de riesgos en los mercados de valores, la gente que financia el riesgo país, que pasa en todas partes del mundo, dicen, en República Dominicana hay estabilidad, hay un gobierno racional, hay un gobierno lógico. Eso agregado al manejo de la pandemia, el plan de vacunación que es solo superado en Latinoamérica por Chile, todo eso va generando una confianza que produce que los actores económicos inviertan. Entonces los hoteles comienzan a abrirse, entonces la mercancía comienza a llegar y comienza a procesarse. En el transcurso de ese tiempo, como parte de la guía del equipo económico, nosotros en aduana comenzamos con unas mejoras tecnológicas, que es la aplicación del motor de riesgo. El motor de riesgo es una aplicación que nos permite, a través de la inteligencia artificial, determinar cuáles son los furgones que hay que chequear lo más cerca y los que no. Y entonces eso comienza a producir un mecanismo de rapidez que agiliza la mercancía. Y también hay que decirlo, ¿no? Hay un propósito en todos los administradores de aduana, desde los muelles a los aeropuertos, de que cada centavo que conseguimos, hay una filosofía detrás de esto. Cada centavo que recaudamos va a nuestros hospitales, va a nuestras fronteras, va a nuestros agricultores. Entonces, hay un criterio de transparencia, hay un criterio de que cada peso se cuente. Y yo creo que eso, todo junto, a mí me gusta mucho decir que nunca es un solo factor el que determina. A mí me encantaría, ¿verdad?, poder decir que yo soy el Capitán América, pero no se trata de eso. Se trata de que desde la cabeza, desde la cabeza del gobierno, hay un propósito, hay un deseo de transparencia, el hombre está atento a sus números, eso es todos los días que hay que mandarle esos números a ese hombre.
y toda la semana nos reunimos en el gabinete económico. Entonces eso, junto con una disciplina, y por qué no decirlo, la Dirección General de Aduana tiene un personal calificado de años y años A eso iba. Se ha respetado esa burocracia profesional, profesionalizada, que maneja la institución en términos técnicos. Eso se ha respetado. Mira, nosotros hemos podido sacar el clavo sin romper la tabla. En la Dirección General de Aduana ha habido un esfuerzo de tecnificación que incluye sectores del sector privado y hay un trabajo que se ha hecho. Nosotros hemos llegado, evidentemente, con nuestro equipo de trabajo, con la gente con la que habíamos formado todo este ánimo de cambio que participamos, y se ha hecho una combinación. Sí, hay áreas puntuales que hemos respetado por recomendaciones hasta de organismos internacionales, y también hemos empujado esta gestión de la mano de una nueva filosofía que es abrazando la tecnología y abrazando la transparencia, Pablo. Con más tecnología se es más transparente y poco a poco los índices de recaudación lo han ido demostrando. Entonces yo creo que ha sido el trabajo que se hacen los hombres y mujeres de la Dirección General de Aduana con el ambiente general en la economía, que es de levantar la confianza, de levantarnos, de volver a encender. Un dato interesantísimo, por ejemplo, nosotros en el mes de marzo, por primera vez en la historia de la República Dominicana, exportamos más de $1.000 millones. Acuérdate que aduana es lo que entra y lo que sale. Entonces, ese hito de haber superado los $1.000 millones en exportaciones es muy, muy importante y te habla de la revitalización que tienen nuestras zonas francas, que ahí hemos hecho un trabajo muy de la mano con el buen amigo Ito Bisonó, que es el ministro de Industria y Comercio, que es con quien trabajamos el tema de la zona franca. Entonces, hay un despertar en la economía dominicana y evidentemente eso se siente en los números de la Dirección General de Aduana. Y en todo esto juega un papel importante, imagino, lo del despacho 24 horas. Vuelvo a la pregunta anterior modificada. ¿Cómo se pasa de 6,2 días a 24 horas el tiempo que está un furgón en las aduanas en medio de una pandemia? ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿Cómo se ha logrado mira, esta mejoría? La verdad es que yo me siento muy satisfecho. En esta semana pusimos en funcionamiento el programa con la presencia del presidente Abinader y de gran parte del gabinete. Esto es un programa competitividad país. Es lo fundamental de eso. Porque si usted es por ejemplo, productor de flores en Bogotá y quiere venderlas en Minnesota, nosotros queremos que pase por República Dominicana. Si usted exporta carnes de Argentina y quiere vender esas carnes en Francia, nosotros queremos que pase por República Dominicana. Si usted produce café en Costa Rica y quiere vender el café en Marruecos, nosotros queremos que pase por República Dominicana. La frontera imperial. De eso se trata el despacho en 24 horas, porque cuando los grandes capitales están analizando dónde poner sus centros logísticos, por ejemplo, si Macy's quiere poner un centro de distribución para todo el Caribe, para abastecer sus tiendas, o si, por ejemplo, McDonald's quiere establecer un centro de acopio de algunas de sus materias primas para mandar a todos los McDonald's de América Latina, ellos evalúan dónde lo hacemos. Lo hacemos en Panamá, lo hacemos en República Dominicana, lo hacemos en Bahamas, lo hacemos en Colombia. ¿Dónde lo hacemos? Entonces, nosotros le estamos vendiendo al mundo que lo hagan aquí. Es imprescindible que lo hagan aquí. Para poder competir, claro, había que lograr eso. Entonces, si comienzan a ver los indicadores internacionales, las embajadas de los grandes países productores de mercancía, la Unión Europea, Estados Unidos, China, comienzan a ver que aquí hay primero seguridad, porque las 24 horas no puede ser un libertinaje de que todo entró y salió, que hay seguridad y que además el manejo es rápido de mercancía, entonces vienen esas inversiones. Y con esas inversiones, ¿qué vienen? El objetivo de Luis Abinader, que es empleos, empleos, empleos y empleos. Entonces, por eso las 24 horas. Es un elemento de competitividad país. Es un elemento que también viene acompañado de desarrollar los centros logísticos. ¿Qué es un centro logístico? Es un lugar donde se almacenan cargas de diferentes cosas, se ensamblan a productos nuevos y se mandan a su país de destino. Entonces, las 24 horas es un sistema que a través de la ventanilla única de comercio exterior, el BUSE, te permite que si tú vas a importar cosas que tienen que ver con sanidad, tú vas a un solo sitio y en ese solo sitio Salud Pública te da el permiso, Aduana te cobra el dinero, la DGI te clasifica,
lo que tenga que hacerse para que el producto entre y salga de la República Dominicana se hace en un solo Pero sitio. esos son los beneficios del despacho 24 horas y la importancia fundamental para el relanzamiento o recuperación de la economía. Muy bien, pero yo quiero insistir, ¿cuáles cosas han cambiado? ¿Qué se hizo que no se había hecho para lograr esto de 6,2 a 24 horas en 9 meses y unos días? Mira, oye, lo primero es tecnología. Nosotros ahora mismo estamos sin revisión intrusiva. La revisión intrusiva es que te abran el furgón, que te lo miren, que te lo cuenten con la mano, que haya 5 inspectores. Esa es la inspección intrusiva, que a veces tiene que ser porque hay una alerta de la DNCD, porque hay una alerta de la Fuerza Armada, porque hay una alerta de una denuncia. Eso tiene que ser. Eso también. No, se hace al azar y también se hace a través de los organismos de inteligencia que nos dicen, el furgón de Pablo está raro, hay que abrirlo. Entonces se abre el furgón de Pablo. Chimo libro ahí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Eso se hace con la intrusiva. La no intrusiva es el 70% de la carga. ¿Cuál es la no intrusiva? Que hay una máquina de rayos X, hay un tema que te dice, entonces se ve que es carga orgánica, que no hay un peso extraño, que no hay un elemento muy diferenciador en la carga. Entonces, esa carga se procesa rápidamente a través de los rayos X. También están los programas OEA, OEA MIPYMES y OEA simplificado. Cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduana ya existía el OEA. El OEA es un mecanismo internacional que es el operador económico autorizado. Es una clasificación que tienes y con esa clasificación cuando tu carga llega a los muelles suscritos al programa OEA en todo el mundo, pasa rápidamente porque tú eres una persona con solvencia moral, con solvencia económica. ¿Qué hicimos nosotros al llegar a la República Dominicana? Para poder generar el despacho en 24 horas, nosotros estamos creando el OEA simplificado y el OEA MIPYME, por lo menos para los muelles de República Dominicana. El OEA era para los grandes importadores, para los grandes contribuyentes, al que no puede calificar, el que no tiene X cantidad de dinero en un banco, el que no tiene una carta de crédito internacional. Entonces nosotros hemos desarrollado el programa OEA MIPYME para que las pequeñas empresas, los importadores que por primera vez, y una serie de gente que no podía todavía ser OEA definitivo, sea OEA simplificado y sea OEA MIPYME. ¿Qué quiere eso decir? Que esa gente va a tener los mismos derechos de las grandes OEA, con lo cual se va a generar muchísima más rapidez y también se va a generar muchísima más actividad económica. Para darte un ejemplo, con el despacho de las 24 horas en el 2021, nosotros entendemos que le estamos ahorrando costos a través de estudios económicos que hemos hecho de alrededor de 500 millones de dólares a los importadores. O sea, le estamos ahorrando 500 millones de dólares a los importadores. Y en el 2022 tenemos proyectado ahorrarle casi 1.500 millones de dólares, casi 2 veces lo que le estamos ahorrando este año. Y usted me dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el país? Que la mercancía es más barata, porque si tú antes gastabas 5 pesos para que esa tasa estuviera ahí y ahora gastas 3, la tasa te va a costar menos. Exacto. Entonces vamos a ir poquito a poquito influyendo en abaratar los costos de la mercancía que se quedan en República Dominicana. Pero las que no se quedan en República Dominicana, como es más barato tenerla aquí, porque pagas menos almacenaje, porque pierdes menos tiempo en los muelles, en todas partes del mundo, cuando las cargas se quedan en los muelles tienen una vida propia y se cobra almacenaje, se cobra vigilancia, se genera toda una vida alrededor del muelle en ese sentido, que no es necesariamente corrupta, sino que guardar las cosas cuesta dinero, porque tú tienes que tener un guachimán que la esté vigilando, tú tienes que tener una cadena de frío y tienes que pagar luz eléctrica si es una mercancía de ese tipo. Entonces, el hecho de que no tenga el muelle te abarata dinero. Entonces, para el mercado dominicano no baja los precios y para el mercado exterior, la gente dice, bueno, pero mejor lo vamos a mandarlo por República Dominicana que pierdo menos tiempo y me cuesta menos dinero. Entonces es un elemento de competitividad. Por eso hemos trabajado tan de cerca con el Consejo Nacional de Competitividad, que lo dirige el buen amigo Peter Plasmonsky, y que ahí aglomera a los grandes capitanes de empresas de la República Dominicana. Porque te tengo que decir que el despacho 24 horas, Pablo, no fuera posible sin el apoyo decidido del sector privado. Por ejemplo, los rayos X, tanto en Jaina como Caucedo, son donaciones del sector privado, no le cuentan al Estado un chele. Y eso es importante y eso obedece a un esfuerzo de gestión que se hizo durante largos meses, desenredando todo un expediente legal que en un momento dado adquirió mucha fama en el país y nosotros pudimos sobrepasar eso y por eso el agradecimiento a esos concesionarios que han apoyado la gestión. Entonces, con el sector privado, de la mano de nosotros, hemos empujado el proyecto de 24 horas. Cuando nosotros comenzamos con este proyecto piloto, que comenzamos primero con 40 empresas,
y ya lo estamos haciendo con 2.500. Fíjate el incremento del tema, porque no es que toda la carga sale en 24 horas, no, es la carga que califica. Y la garra de la ley. Ok, hay un 70% que hay que confiar en la tecnología, los informes de la seguridad del Estado. Ok, y el que cruzó en rojo y es atrapado, porque en las aduanas se atrapa infragante, porque el hecho está ahí. ¿Qué le pasa? ¿No hay impunidad? ¿Se parte en No, mira, dos al mira, tipo que se le atrapa? los índices de hallazgos. Ajá, exacto. Por ejemplo, en el último estudio que se hizo de cigarrillos ilegales, alcoholes falsos y demás, municiones, estupefacientes, drogas, el año pasado, en el último término, los índices de hallazgos se aumentaron en más de un 40% de esos hallazgos, lo cual te quiere decir que está cruzando menos de esa mala mercancía o de esa mercancía ilegal por nuestros puertos y aeropuertos. Esto está medido, ha sido felicitado la Dirección Nacional de Control de Drogas y ha sido todo. Entonces, todo lo que se agarra en puertos y aeropuertos tiene que ver con la Dirección General de Aduanas, aunque no siempre somos los líderes de esas investigaciones, porque nosotros no somos Ministerio Público, ni somos Fuerzas Armadas, ni nada. Nosotros lo que le prestamos el apoyo logístico y el servicio a esas instituciones. Ellos, a través de su mecanismo de inteligencia o de su mecanismo de investigación, nos dicen, mira, tal día, tal hora, entendemos que puede haber un informe tal. Entonces nosotros activamos a la inteligencia aduanera y se van haciendo. Y definitivamente hay un incremento fundamental que disuade la práctica, porque al final lo que hay que disuadir la práctica. Nadie ha podido con ese tipo de cosas en el mundo entero, hasta en países dictatoriales que tienen un cálculo de riesgo. Exacto. Pero yo entiendo que estamos disuadiendo increíblemente el tránsito de esas mercancías ilegales por los puertos. Y no lo decimos nosotros. Hemos sido felicitados inclusive por las grandes embajadas del mundo, por la práctica que tenemos y por el contacto constante que tenemos. Por ejemplo, el día de las 24 horas a mí me honró, del lanzamiento del programa de las 24 horas, nos honró que estuviera presente el encargado de negocio de la Embajada Americana por igual. En función de embajador, de alguna manera, ¿no? Su homólogo también de China estuvo con nosotros, personal también de las embajadas europeas, que de algún modo es una manera, los diplomáticos no andan, el trabajo de los diplomáticos no es felicitar a nadie ni nada, pero su presencia hasta cierto punto es un endoso fundamental de lo que estamos tratando de hacer. Y yo creo que ese es uno de los orgullos del proceso hasta este momento. Pero hablemos del hub de negocios que se quiere montar, o sea, en términos más específicos, ¿en qué va a consistir eso y de qué manera ayuda lo del despacho de 24 horas? ¿Cómo está caminando? ¿Cómo está caminando eso? ¿Cuándo podríamos ver aún mejores resultados? Mira, el hub logístico es una combinación de factores que busca generar negocios en un área geográfica. Entonces, la República Dominicana, por sus carreteras, por sus aeropuertos, por sus muelles, por su ubicación geográfica, tiene el factor que se llama el nearshoring. El nearshoring es la cercanía de las costas. Entonces, estamos muy cercanos del gran mercado que tiene el mundo, que es América del Norte. El mundo entero produce para venderle a América del Norte. Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos ser el receptáculo de todas esas mercancías que van hacia América del Norte, América Central y América del Sur, que América del Sur también se convierte en un gran consumidor del mundo, con el crecimiento económico que ha tenido América Latina en los últimos 20 o 30 años y el trasiego de materia prima desde América del Sur al Asia, y Asia no lo devuelve con el gran ensamblaje, o sea, la manufactura del mundo ya en gran parte está en Asia. Entonces, ser el centro de eso es de lo que se trata, ser un hub logístico. Eduardo Sanz Lobatón Yayo, ahora todos estos avances en lo que tiene que ver con agilización de los procesos, esto del despacho 24 horas, cualquiera desde su ignorancia vanileja podría pensar, pero ven acá, entonces yo tengo un negocio, usted sabe que a veces uno tiene una funeraria, no quiere que nadie se muera, pero tampoco quiere quebrar. Entonces, ¿de qué manera me voy a hacer? Porque yo
antes vivía y recibía un beneficio del tiempo en que este furgón estaba parado aquí. Antes eran 6 días, Claro. a 220 tantos, cero mata cero, 3 que llevaba un dinero. Y ahora viene este director, me lo pone en 24 horas. Tengo 5 días abajo. ¿Cómo está la relación de la institución con los agentes Mira, de todo esto, por favor? Mira, Pablo, en otra parte de la entrevista yo te decía que los muelles a veces cobran su vida propia. Una de las grandes enseñanzas que yo he tenido como director general de aduana, que trato de ir constantemente a los muelles, es ver lo rico y lo diverso que es el ambiente en un muelle en la entrada y la salida de la mercancía. Cuando nosotros comenzamos con este proyecto piloto, que comenzamos primero con 40 empresas y ya lo estamos haciendo con 2.500. Fíjate el incremento del tema, porque no es que toda la carga sale en 24 horas, no, es la carga que califica. Eso es importante decirlo, ¿no? No es que usted va a traer, yo quiero traer caja de abono de agricultura. Y hay un filtro para lograr hacer eso en 24 horas. Claro, eso no es de que... Y suministrar una información. Claro que sí, porque recuerda que las aduanas cobran impuestos y cuidan el país. Entonces hay cosas que hay que hacerlas con calma. Ahora, ¿qué pasa? Si antes, evidentemente, nosotros nos reunimos con las asociaciones de agentes de aduana, con las asociaciones de los dueños de almacenes fiscales, de todo el proceso, de la cadena. Los importadores. Claro, pero los importadores están maravillados con esto. Los importadores están maravillados con esto. Donde hubo los retos era con los que viven del almacenamiento. Exactamente. Porque los que viven del almacenamiento, evidentemente, todo les representa un reto. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Si antes tú almacenabas 20 furgones en un mes, ahora vas a almacenar 60, 70, porque cada vez que sale un furgón entra otro. Una mano tapa la otra. Exactamente. Hay una compensación. Pero entonces. claro, entonces el proceso de almacenamiento tiene diferentes servicios. Está el servicio simple y llanamente por prestarte el almacén para que sea contada tu mercancía en el almacén. Entonces ese es un servicio que es el más caro de todos los servicios. Entonces está el otro servicio que es para almacenarte la carga. Entonces, ok, antes yo te la contaba y te la almacenaba por 6 días, por 7 días, por 8 días. Ahora te la voy a contar y te la voy a almacenar por un día, salvo que no sea una carga estricta, específica, que tenga que durar más. Pero cada vez que yo despache una carga, inmediatamente entra otra carga. Entonces tú vas a cobrar el fee de contar, más veces. Con lo cual, es como que tú en un restaurante ya no vas a vender refresco, pero vas a vender botellita de agua. No importa, al final el balance del restaurante va a ser el mismo, porque tú le ganas a la botellita de agua lo mismo que le ganas al refresco, por decirte algo. Entonces, es simplemente un cambio, no es una pérdida. Y esto merece, evidentemente, que tú modernices tus almacenes, que tú trabajes más rápido, y todo es un proceso de competitividad. Pero nadie se ve afectado, porque si incrementamos el tráfico, simple y llanamente vamos a ganar más, no vamos a perder. Eso es lo que noté, por eso noté como el apoyo masivo, el apoyo colectivo. No, Sí. No sentí ruido en el proceso de... A Dios la gracia, por el momento no tenemos ruido. ¿No? Yayo Sánchez Lobatón. Que tampoco hay que tenerle miedo al ruido, porque la verdad es que... Ponemos a Sabina, que tiene una canción bellísima sobre el ruido. Yo no recuerdo de quién es la frase, de que no sé cuál es la clave del éxito, pero la del fracaso es querer complacer a todo el mundo. Wow. No recuerdo de quién es el autor. Esto seguro que fue un griego, porque toda la cosa interesante la dijo un griego. Lo que no me voy a inventar la cita, como hacen algunos amigos tuyos, que esto fue fulano. Yo no recuerdo quién fue que lo dijo. Pero me encanta esa frase, porque al final hay cosas que... Pero hasta ahora yo me siento, mira, muy privilegiado del apoyo que tenemos, de inclusive federaciones que son contradictorias, porque compiten una con otra. Exacto. Y yo creo que esto ha sido un tema país, ¿no? Y creo que ahí vamos avanzando. Sí, lo cierto es que cuando tú estás lejos de ahí, pero cuando se llega a los 60, tú entiendes que sí, que era verdad, que era imposible, si tú andas por buen camino, llegar a los 60 sin enemigos, por más que tú quieras ser una persona correcta. Mira, pero yo no diría que la palabra es enemigo, sino sin... Adversarios feroces a veces. Yo le digo amigos pendientes. Amigos ese pendientes. optimismo tuyo, que Dios te lo bendiga, pero que no te lo aumente. No, sin optimismo no se puede andar por este camino. ¿No? Y los sistemas fronterizos, los puntos multimodales que al frente está aduanas establecidos en la zona fronteriza, la polémica zona fronteriza. ¿Cómo está
eso, por ejemplo, el de Elias Piña, que es medio jodoncito. ¿Cómo está ese trabajo de aduanas en la frontera? Mira, Pablo, todas las fronteras del mundo Sí. están llenas de retos. La frontera de México y Estados Unidos todavía tiene grandes. Ni siquiera el Mediterráneo, que separa el sur de Europa con el continente africano, lo han podido resolver bien, teniendo un mar de por medio. Y nosotros compartimos la isla con la hermana República Haitiana y la estabilidad política en Haití y las situaciones, los riesgos de seguridad que existen en Haití son un constante dolor de cabeza para la República Dominicana. Sin embargo, yo creo que hemos logrado un verdadero teamwork o trabajo en equipo entre el Ministerio de Defensa, Industria y Comercio, Migración, Salud Pública y DGA, que son las entidades que forman el multimodal. Los multimodal. ¿Ha funcionado? ¿Hay estadísticas que demuestren? No solo que ha funcionado, sino que mira, cuando nosotros llegamos, los mercados binacionales que representan para el país alrededor de 1.200 millones de dólares en trasiego de mercancía entre Haití y República Dominicana, estaban completamente apagados. Estaban apagados por el efecto de la pandemia. Una de las primeras órdenes que recibimos del presidente de la República fue que él convocó una reunión con todas las entidades que tenemos que ver con la frontera y nos dijo hay que abrir los mercados binacionales. Entonces ahí comenzamos a trabajar salud pública, industria y comercio, nosotros para tratar de readecuar los mercados binacionales que antes se hacían todos los días, antes de la pandemia, eso era todos los días. Nosotros lo estamos haciendo 2 veces por semana porque la pandemia presenta retos, ¿no? Entonces, pero lo hemos reactivado. Que hay unas imágenes impactantes de cuando abren esas puertas fronterizas para que entren los ciudadanos a hacer negocios, que porque se ha manipulado, es como que alguien quiso decir que están entrando, es entrar y salir. Muchas de esas imágenes hay que verle la fecha, hay que ver las imágenes, hay que verle la fecha, las imágenes, porque pero eso se podría te ponen unas imágenes de hace 3 años, hace 2 años y porque el problema dominicano es que uno no tiene con quién negociar cosas, porque es de parte, no puede ser la fuerza, el ministro de Defensa, Ministerio de Defensa nuestro, quien organice a los que van a entrar de allá para acá. No. Sí, pero impacta cuando abren esa puerta y entra esa cosa. Fíjate, a veces las imágenes nos pueden confundir, porque la imagen de un día no quiere decir que sea todos los días. Y quizá la imagen tiene 5 años y no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Exacto. Sin embargo, evidentemente es un reto el abrir y cerrar los mercados binacionales. Pero se ha hablado con las autoridades haitianas para que ayuden. Sí, mira. ¿Por qué? No, pero se hace constantemente. Y yo tengo que decirte que con nuestros homólogos de las aduanas haitianas tenemos un constante comunicación, etcétera. Lo que pasa es que a veces cambian los directores de ellos, la aduana de Elias Piña no se comunica con la de Dajabón. El sistema de ellos está más lleno de oportunidades, para llamarlo de alguna manera. Entonces, está más lleno de oportunidades. Se oyó bonito eso. Entonces, nosotros tenemos que constantemente tratar de lidiar con eso. Pero te tengo que decir que las aduanas fronterizas, yo me siento muy satisfecho del trabajo que hacen. Vuelvo y digo, es donde está el mayor riesgo de seguridad, es donde está el mayor riesgo de contrabando. Y ahí lo que el Ministerio de Defensa, Díaz Morfa, el general del J2, el jefe del ejército, la verdad es que yo me quito el sombrero. Yo inclusive dije el otro día, y lo voy a resaltar hoy, porque creo que es una buena época para decirlo. Este país tiene grandes hombres y mujeres de uniforme. Yo he ido a la frontera incontables veces en estos 9 meses. 15, 10, no lo tengo contado, pero he ido muchas veces. Y cuando yo veo esos miembros del ejército dominicano, de las fuerzas especiales, que en un buggy andan por terrenos inhóspitos, cuidando la integridad física de este país a cambio de salarios muy difíciles, hay que reconocerlos más, Pablo. Las Fuerzas Armadas Dominicanas están llenas de gente honrada y buena, independientemente de que, como en todo conglomerado, siempre haya manzanas más difíciles que las otras. Pero eso es bueno decirlo porque la estabilidad que tenemos en este país, la relativa paz social que vivimos en este país, tiene mucho que ver con esos cuerpos armados.
Una vez yo me quejé del estado en que estaban los cuarteles fronterizos y un ministro de Defensa se tomó la queja para él y con cierto gadejo y menos amistad me agarró y me llevó un día entero a uno por uno esos puntos. Lo que se había mejorado a partir de la denuncia, y lo cierto es que para mí personalmente fue impresionante ver aquello, impresionante y emocionante, y creo y hago la sugerencia pública al ministro Díaz Morfa que sería bueno que de vez en cuando organizar excursiones, así como a uno lo llevaban antes a la feria ganadera cuando era muchacho, también llevar a la gente, y más si son periodistas, a la zona fronteriza, a esos puntos, a esos centros puntimodales, multimodales quiero decir. Sería muy bueno que el dominicano conociera bien esa realidad. Pero perdón, Yayo Sanz y Lobatón, que bueno, había que hacerlo, había que hablar de la gestión, pero yo estoy hablando de un altísimo dirigente del gubernamental Partido Revolucionario Moderno. No hay cama para tanta gente, pero también se está dando problemas de tipo ético. Ha ocurrido algo que me gustaría que el secretario de Finanzas del partido, por su alto cargo y por la incidencia que tiene en la organización, me explique cómo se va a manejar el hecho de que cada cierto tiempo alguien está faltando a la ley. Ahora ha sido mucho más grave con este diputado apresado en territorio de los Estados Unidos después de una larga investigación en la que participó el propio Poder Ejecutivo y la DNCD local. ¿Y el PRM en qué está para evitar que estas cosas sigan ocurriendo? Apretar el filtro. ¿Qué se está haciendo, por favor? Como dirían el emperador francés Bonaparte, vísteme despacio que voy deprisa. El Partido Revolucionario Moderno es el partido que candidateó y eligió a un presidente de la República que por primera vez en la historia republicana de este país designó un ministerio público que no obedece políticamente a los designios de nuestro partido. La historia dominicana tendrá que reconocer que esta es la señal más contundente de transparencia y de ética pública que este país ha vivido. No existe precedente desde el 1844 para acá que un presidente diga, el Ministerio Público, manéjese sin hablar conmigo. Ese es el primer gran hito de transparencia. Dicho eso, eso es el miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno que se llama Luis Abinader. Del mismo modo, nuestra organización ha hecho incontables esfuerzos para tratar de promover la ética y la transparencia en cada una de las funciones que hemos tenido. El mismo presidente de la República ha tenido que actuar solicitando licencias y hasta removiendo a algunos colegas por la simple, todavía sin condenas, todavía sin, no podemos llamarles corruptos, porque para eso, y hay que tener cuenta que en este país hay que tener mucho cuidado con, así como queremos el fin de la impunidad, tampoco podemos admitir el comienzo del circo. Claro. Porque para yo decir que Pablo McKinney es barriga verde, tengo que decirlo después de que esté comprobado que usted tiene la barriga verde. Y yo como profesional del derecho respeto eso mucho. Pero el mensaje, yo recuerdo que el presidente nos reunió al principio del gobierno a raíz de los primeros procesos judiciales que comenzaron a cobrar notoriedad cuando nosotros llegamos al gobierno y nos entregó una carta personal. Y yo recuerdo que parte de la carta decía, tengo amigos y no tengo cómplices. Nos pidió que pusiéramos fotos de nuestras familias en nuestros despachos para que recordemos siempre lo que estamos defendiendo. Él lo dijo aquí con un poco molesto en una dura entrevista que tuvimos. Entonces, lo dijo fuerte. ¿Qué pasa? Y qué bueno. Claro, entonces, yo creo que nadie puede dudar de los avances fundamentales que hemos tenido en ética y transparencia. Definitivamente, Pablo, donde se aglomeran cientos de miles de personas, donde tú tienes que elegir 5.000 candidatos en cada círculo eleccionario, es imposible pretender la perfección. Siempre que a mí alguien me habla de que un diputado, de una gente, yo le digo, ¿tú sabes quién fue Spiro Angio?
vicepresidente de Estados Unidos, electo con Richard Nixon, que a los 6 meses tuvo que renunciar porque aceptó un soborno. Un vicepresidente de Estados Unidos, ¿tú entiendes? Si tú te vas ahora a Francia y piensas en el presidente Sarkozy, tú te darás cuenta, tú te das cuenta que el tipo ahora está tras rejas por una situación también. O sea, donde quiera que haya seres humanos, habrá seres humanos que se van a equivocar de diferente manera. Lo que no va a suceder mientras el Partido Revolucionario Moderno esté como está hoy, dirigido por gente como José Ignacio Paliza, Carolina Mejía, el mismo presidente Abinader y todas las personas que de algún modo formamos parte, es que no habrá un sistema de corrupción, es que no habrá un apadrinaje de la corrupción, es que no habrá una tapadera de la corrupción. Pero definitivamente, pedirle a cientos de miles de personas que ninguno se equivoque, no es racional, no es realista. Los hechos de corrupción pueden ocurrir y se puede asegurar que continuarán ocurriendo donde hay seres humanos. Lo importante en esto, ojalá que sea así, que haya la garantía de cero impunidad. ¿Puede el pueblo dominicano contar con eso en su gobierno? Pero lo que pasa es que, gracias a Dios, aquí no estamos prometiendo nada. Ya hicimos. ¿Quién es que designa a Miriam Germán? ¿Quién es que designa a Jenny Berenice? ¿Quién es que designa a Wilson Camacho? ¿Quién es que lo designa? ¿Es Luis Abinader que lo designa? Si ellos ahora se convierten en la Mujer Maravilla, el Capitán América y Superwoman, es porque Luis Abinader firmó un decreto con su nombre que nadie lo había hecho. Entonces, las sociedades se van empoderando. Entonces, yo creo que todo este efecto, la Marcha Verde, las denuncias de corrupción por años y por años, llevaron a cabo una conciencia social que terminó con Luis Abinader presidente, y Luis Abinader ha sido consecuente con eso. Y el mensaje que Luis Abinader le da a Yayo como director de aduana, a Orlando como director de medio ambiente, a David como ministro de turismo, a quien tú quieras, es: yo no tengo a quien llamar en el Ministerio Público, háganlo bien, que yo no tengo a quien llamar ahí. Entonces eso es un mensaje poderosísimo. Y eso se hizo ya. En fin, que concluimos de la mejor manera porque concluimos citando a Martí. La mejor forma de decir es hacer. Siga haciéndolo bien, que esa es la mejor política, la mejor manera de ayudar al país, a su presidente y a doña Zaida también. Muchísimas gracias, Pablo, y como a mí me gusta decir, vamos. Volveremos a encontrarnos. Feliz resto de la noche.